Señor Jesús, te damos las gracias por este momento. Tú nos has hablado, Señor, a través del ministerio profético, a través del silencio y las profecías que dieron los hermanos. Ahora queremos que nos hables a través de tu palabra y nos des instrucción en aquellas cosas que debemos aprender, conocer y crecer para un mejor servicio en tu iglesia y a los hermanos. Bendícenos en este instante, que sea tu Espíritu Santo que tome el control y se graben en nuestros corazones estas palabras con fuego y que no se nos olviden jamás y que podamos dar fruto abundante en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Pues el tema que vamos a tratar hoy es la persona humana y la salud integral. Y para eso vamos a leer 1 Tesalonicenses 5:23, que dice así: que el Dios de la paz os haga plenamente santos, y que vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo se conserven sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. En todo nuestro ser, es decir, en toda nuestra persona. Y después San Pablo se dedica a dividir como tres realidades que hay en la persona humana. Y dice: espíritu, alma y cuerpo. Es decir, somos un conjunto de tres realidades. Y San Pablo dice que su deseo es que esas tres realidades se conserven, en mi Biblia, sin mancha hasta la venida de Jesucristo. Es decir, que la bendición de Dios alcance esas tres realidades independientemente una de otra y a la vez todas como un conjunto. Si nos damos cuenta, esas tres realidades están completamente interconectadas. Hay dos conceptos diferentes para estas tres realidades. Una es que somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Una manera de explicarlo. Sin embargo, la versión o la manera de explicarlo en la teología tomista de Santo Tomás de Aquino, que es la más común dentro de la Iglesia Católica, es que somos cuerpo, alma, y hay como una sección, vamos a llamarla así, una parte del alma en la que nos encontramos con Dios, que es el espíritu. Un poco para tratar de entender. Puedes usar las dos te pueden servir. Somos un espíritu que tiene alma y vive en un cuerpo, o somos cuerpo y alma, pero hay una parte del alma en la que nos comunicamos y nos tiene esa capacidad de comunicarnos con Dios, y esa parte del alma, esa capacidad, es a lo que le llamamos, ese lugar al que le llamamos, o esa realidad, espíritu. Entonces, lo importante es que somos como las personas ya más mayores recuerdan aquellos equipos que eran tocadisco, casetera y radio. Le llamaban como un 3 en 1. Pues nosotros somos como un 3 en 1. Como Dios es una Trinidad, nosotros somos un 3 en 1. Tocamos música por cualquiera de los tres sitios. Por el radio, por el casete, por el disco. Pero los tres somos nosotros. Entonces, como decía, estas tres realidades están interconectadas y entrelazadas. Si una se afectan las demás. Si el espíritu está mal, eso se refleja en el alma y en el cuerpo.
Si el alma está mal, se refleja en el espíritu y en el cuerpo. Y si el cuerpo está mal, muchas veces, no siempre, y ahora les voy a explicar por qué, se está mal, pero no necesariamente. Aunque influye, no determina. Y voy a explicar por qué. Si se dan cuenta, San Pablo usa una escala de prioridad a la hora de mencionar estas realidades. Y pone primero el espíritu, después pone el alma y después pone el cuerpo. ¿Por qué? Usted, si su espíritu está dañado, y ahora explico cuál es la enfermedad espiritual o del espíritu, ahora voy a entrar en eso. Si usted está mal en el espíritu, muy difícilmente usted puede entrar en la gloria de Dios. Por decir que es imposible. Bueno, por no decir que es imposible. Según el catecismo de la iglesia, nadie que esté en pecado mortal entrará al reino de Dios. Eso es lo que dice el catecismo. Entonces, si su espíritu está enfermo, es decir, que su espíritu vive bajo el poder, la influencia del pecado o la opresión del mal, y usted no se arrepiente, y usted no cambia, usted no se confiesa, usted no se convierte, no hay lugar para usted en el cielo ni para mí. Entonces, es muy importante que el espíritu esté sano. ¿Cómo se sana el espíritu? Arrepentimiento, conversión y confesión. Dice la palabra de Dios que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel para perdonarnos. Aquella persona que no confiesa su pecado, aquella persona que no reconoce su pecado, es la única que sigue bajo la opresión del mal. Pero si tú y yo nos arrepentimos, nos convertimos, aceptamos a Jesús en nuestra vida como el que manda, como nuestro único Señor y Salvador, fiel es Él para perdonarte. Ahí vamos a leer varios versículos ahora. Santiago 4:8. ¿Quién tiene Santiago 4:8? Vamos a leer lo que dice. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Purifíquense las manos, pecadores. Santifiquen sus corazones indecisos. Palabra de Dios. Acérquense a Dios, laven, limpien sus manos y purifiquen sus corazones. Creo que no tengo que explicarlo mucho. Mateo 26:41. Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. En el espíritu muchas veces sentimos deseo de hacer las cosas de Dios. Durante el día muchas veces sentimos, ¡ay, voy a orar! Tengo ganas de orar. El Espíritu Santo te está hablando. Y en tu espíritu está saltando el deseo de orar. Sin embargo, en ese momento te entra una llamada telefónica. Y la carne dice, espera, déjame atender la llamada telefónica. Ah, sí, mira. Pasó media hora y se te olvidó que ibas a orar. Porque el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Y estás orando, Señor, mira,
que yo no quiero cometer tal pecado o más cual, o sobrepasarme con la novia o con el novio o con no sé qué. Y cuando estás al lado, terminas haciendo lo que no debes. Porque el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Y así vamos en el día posponiendo las cosas de Dios cuando el Espíritu Santo nos las envía, porque la carne es débil. Y terminamos cediendo ante la pereza, el dejar para después, el no tengo ganas ahora. Tuve ganas hace media hora, pero ya ahora no, porque dejaste pasar la inspiración del Espíritu. O fue un santo que lo dijo, no me acuerdo ahora. Dijo, temo al Dios que pasa y no vuelve. Es decir, a veces las inspiraciones de Dios son para ese instante. Si usted en ese momento no le hace caso al Espíritu, puede ser que pasó, usted lo perdió y no regrese jamás. Tanto con trabajos, tanto con enfermedades, con situaciones. En el momento en que Dios inspira y habla, si usted no toma la determinación, usted se quedó sin premio. Dios muchas veces te habla y es para que tú actúes en ese mismo instante, no para que lo dejes para después. Porque si cedes, la carne va a tomar control. Sí. Proverbios 28:13. Al que disimula el pecado no le irá bien, pero del que lo confiesa y lo deja será perdonado. Si usted se arrepiente, Dios lo va a perdonar. Ahora, si no se arrepiente, seguirá cargando con sus culpas y pecados. Filipenses 2:3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Palabra de Dios. Es decir, el pecado en sí mismo nace del orgullo, de la vanagloria. Lo que hizo rebelarse al diablo contra Dios fue el orgullo. Y el orgullo es como que la raíz de todo lo demás. De ahí para allá tú puedes poner todo lo malo, que cualquier cosa viene bien con el orgullo. Envidia, celo, resentimiento, bla, 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 bla. Todo tipo de pecado, en el fondo es orgullo. ¿Por qué? Porque cuando usted piensa y decide que lo que usted quiere hacer es mejor que lo que Dios le dijo que hiciera, usted cree que usted es Dios y que usted tiene un conocimiento más profundo de lo que es bueno para usted que el conocimiento que tiene Dios sobre lo que es bueno para usted. Entonces el orgullo, todos somos orgullosos porque todos somos pecadores. Si no fuéramos orgullosos, no tuviéramos pecado. ¿Por qué el diablo no resiste a la Virgen María? Exactamente, por la humildad. Como decía el texto, trátense con humildad. La humildad vence al orgullo. Y el orgullo es la raíz de todos los pecados. Si aprendemos a ser humildes, vamos a reconocer nuestro error, vamos a reconocer nuestro pecado, Dios nos va a sanar y a limpiar y podremos ver su gloria. Hay otro texto que dice, porque todos pecados están privados de la gloria de Dios. El pecado nos impide ver la gloria de Dios. Vamos a leer
Primera de Pedro 4:8. ¿Quién lo tiene? Ve, espérate, rápidamente lo encuentro. Haya sobre todo mucho amor entre ustedes, porque el amor perdona muchos pecados. Palabra de Dios. ¿A través de qué sabemos que Dios nos va a conceder su perdón? A través del amor. El amor cubre muchos pecados, dice. El amor perdona muchos pecados. Romanos 12:21. ¿Qué lo tiene? Dice, no dejes vencer por el mal, más bien derrote al mal con el bien. No se dejen vencer por el mal, antes bien, venzan al mal a fuerza de bien. Juan 3:5. Jesús contestó, en verdad les digo, el que no nace del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Palabra de Dios. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La iglesia siempre ha dicho que nacer del agua y del Espíritu es como los sacramentos de iniciación cristiana. Sin embargo, hay muchas personas que reciben los sacramentos de iniciación cristiana y jamás ponen un pie en la iglesia, ¿verdad? Entonces, aquí hay algo más profundo, más allá de los sacramentos de iniciación cristiana. Está hablando de una actitud del corazón. Sí, usted nació por el agua cuando fue bautizado, pero usted tiene que nacer en el Espíritu Santo. Y créanme, se nota y se siente cuando una persona camina en el Espíritu y cuando no. Aún siendo buenas personas, Yo he visto personas muy buenas, sin embargo, les falta el Espíritu Santo. Son muy santas porque han dejado de hacer ciertas cosas que son pecaminosas o son pecados graves. Porque se casó con la iglesia, es decir, no está en adulterio, no está en concubinato, no está, viene a misa o viene a las celebraciones de la iglesia constantemente, reza el rosario, ora todos los días, bueno, más o menos, cuando se puede, cuando no se puede, más o menos. Y usted dice, bueno, esa persona no es mala, ¿verdad? Esa persona lo que hace está bien. Sin embargo, le falta como una cosa que yo no se la puedo explicar. Con palabras me cuesta mucho trabajo explicar, pero le falta ese fuego. Le falta ese fuego del Espíritu Santo. Y créanme que dentro de los mismos que venimos acá, o que estamos aquí, es posible que algunos ya hayan nacido de nuevo, pero otros no. No basta con participar. Recuerde, el estar en un gallinero no le hace a usted gallina, ¿verdad? El hecho de estar aquí o venir a misa o estar en la iglesia no necesariamente lo hace usted estar lleno del Espíritu Santo. Hay que orar, hay que rendirse, hay que abandonarse mucho en las manos de Dios, hay que buscar mucho de Dios y usted lo nota. Usted siente la pasión, el fuego, las ganas de comerse el mundo cuando una persona está llena del Espíritu Santo. Las ganas de evangelizar y de llevar a todos los que se están perdiendo la salvación de Jesucristo. Sin embargo, es triste, pero ocurre que nuestras iglesias estén llenas de personas que se limitan a participar. Y esos ya hay que darles un aplauso, porque hay muchos que
ni siquiera participan. Es decir, hay como que grados en el camino, en el espíritu. Uno no tiene ningún tipo de espíritu, otros tienen un poquito, otros tienen un poquito más, y otros se puede decir que han nacido del espíritu. Y eso en la renovación carismática, en la corriente de gracia carismática, normalmente ocurre, no necesariamente, porque esto que voy a decir no es un sacramento, y como no es un sacramento, no necesariamente ocurre, es a través del bautismo del Espíritu Santo. La nueva efusión del Espíritu Santo que el Papa Francisco pidió a la renovación carismática que llevara a todas las parroquias y a todos los grupos. Lo estamos haciendo de verdad. Estamos llevando bautismo, no un seminario de vida del Espíritu frío y seco, no. El bautismo en el Espíritu Santo. Yo puedo hacer una ceremonia de un fin de semana que se llama Seminario de Vida del Espíritu, dar los temas y estar tan secos todos los que estamos ahí que nos fuimos iguales. Ahí no hubo bautismo en el Espíritu Santo. Sí, un seminario de vida del Espíritu con los temas que se dan en un seminario de vida del Espíritu. Pero como no es un sacramento, ahí no ocurrió necesariamente el bautismo del Espíritu. ¿Cuándo sabemos que un seminario de vida del Espíritu funcionó o de verdad alguien fue bautizado en el Espíritu Santo? Cuando a partir de ese día su vida cambia. A partir de ese día la persona empieza a buscar más de Dios. A partir de ese día la persona tiene ganas de orar, de alabar, de leer la Biblia, de aprender, de abrirse a los dones, a la gracia, al poder de Dios. Si eso ocurre, usted puede decir que ese seminario de vida del Espíritu fue exitoso. Si eso no ocurre, y entre paréntesis, estamos fallando en eso, porque vienen a los seminarios de vida del Espíritu 80 y 100 personas, y de las 80 y de las 100, solo 2, una y a veces ninguna, sale así. Habría que revisar si de verdad estamos llevando a la gente a ser bautizada en el Espíritu Santo, o si simplemente ya hemos convertido eso en un ritual más. Cuidado, porque lo lógico es, si estamos abiertos al Espíritu, si de verdad estamos llevando a la persona a nacer de nuevo en el Espíritu, tiene que haber un cambio en la gran mayoría de los que participan en un seminario de vida del Espíritu. Si eso no está ocurriendo, revisemos, porque algo estamos haciendo mal. No es Dios, Dios siempre cumple su promesa. Somos nosotros los que empezamos a poner obstáculos, empezamos a encuadrar y a encasillar al Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo dice: ok, yo me retiro porque tú eres más sabio que yo, como tú eres más sabio que yo me retiro hasta el día que te des cuenta que con tu método no llegas a ningún lado. Ese día que te acuerdes, entonces yo vendré y empezaré a orar nuevamente. Pero mientras tú sigas con tus esquemas, pues tristemente no puedo hacer nada, porque Dios, ante todo, es un caballero y no obliga. Entonces, nadie que no haya nacido del Espíritu entrará en el reino de Jesús. ¿Qué reino? Tú sientes que estás viviendo en el Espíritu, no me lo contestes, para que te lo contestes a ti mismo. Tú sientes que de verdad estás ungida por el poder de Dios, por la gracia de Dios, como los apóstoles en Pentecostés. ¿O eso para ti es, bueno, para fulano que es un fanático, para Mengana que es una fanática, para Ciclanejo que no para de hablar de Dios, pero no para mí? ¿En qué grupo estás tú? Vamos a leer Santiago 1, 19 y 25 para seguir. Recuerden esto, queridos hermanos. Todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para
para hablar y para enojarse. Porque el hombre enojado no hace lo que le agrada a Dios. Así pues, dejen ustedes todo lo impuro y la maldad que tanto abunda y acepte humildemente el mensaje que se ha sembrado en su corazón. Pues ese mensaje tiene poder para salvarlos. Pero no basta con oír el mensaje. Hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario, se estarían engañando ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira la cara en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta se olvida de cómo es. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta, que es la ley que nos trae libertad, y permanece firme cumpliendo lo que le manda, será feliz en lo que hace. Palabra de Dios. Palabra del Señor. ¿Cómo vencemos? ¿Cómo nacemos de nuevo? ¿Cómo somos sanados en el Espíritu? Naciendo de nuevo y oyendo y poniendo en práctica la palabra de Dios. Quiero poner un punto que sentí que Dios me puso. Todos somos pecadores. Como todos somos pecadores, un día, mañana, dentro de un rato, cualquiera de nosotros puede reaccionar de una manera incoherente con la palabra de Dios, porque no somos perfectos. Luchamos e intentamos ser cada día mejores, pero eso no quiere decir que si te pisas el dedo pequeño, en ese momento no grites. Después a lo mejor te das cuenta que gritaste, pero ya gritaste. ¿A qué me refiero? Si yo llevo la vida de Maritza, sin saber lo que está ocurriendo en la vida de Maritza, y meto el dedo, queriendo o sin querer, en una llaga, Maritza, la reacción normal va a ser gritar y a lo mejor hasta dar un empujón. A la vista de todos los demás, si ven eso, dicen: ay, pero Maritza, qué mala cristiana, mira el empujón que le ha metido doña. No, tenemos que no juzgar, porque yo fui el primero que metí el dedo en la llaga. Claro, eso usted no lo vio. Por eso hay un dicho que dice: de lo que veas, cree la mitad, y de lo que te digan, no creas nada. Porque usted está solo viendo la mitad, la parte de la reacción de una persona. Usted no está viendo la otra mitad. Y hay cosas que se pueden quedar fuera, y usted empieza a juzgar a los demás o a usted mismo y decir: no, Dios no me quiere porque mira, yo sigo pecando, yo metí la pata, yo le grité a fulana, yo a Maristel le dije no sé qué cosa, a fulano me burlé de él, no sé. Pongo ejemplos. Todos somos pecadores, pero que no nos quedemos en el pecado. Siempre que usted meta la pata y se dé cuenta, sáquela rápido. Confiésese, arrepiéntese y Dios le va a bendecir. Y trate de vivir cada día más en la palabra de Dios, en unión con Dios. Recuerde, nos convertimos en aquello que amamos. Si usted ama a Dios, si usted ama la palabra de Dios, cada día usted se va convirtiendo más como Dios. Su corazón, su mente, su ser van a ir siendo renovados. Voy al segundo. Es la sanación del alma. Ya hablé de la del espíritu. Ahora vamos a sanar el alma. Son las emociones, los miedos, los traumas, los recuerdos dolorosos, los malos tratos, los vicios, las heridas emocionales, falta de perdón, odio, rencor, resentimiento, etc.
4:32. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La curación del alma empieza por el perdón. Tanto el perdón que recibimos de Dios o de los demás, como el que brindamos. Mire, el señor que se fue, Miguel, el día que él llegó a madre de nuestro Redentor, cuando yo estaba orando, yo no sabía, no lo conocía ni sabía nada de él. Y el Señor me dio una palabra de que había un hombre allí que tenía un tumor, viste, algo en sus intestinos y que Dios lo iba a sanar. Al final él se identificó y el grupo tenía que cerrar. Recuerden que esa iglesia la cierran a las 9 puntos. Fuimos afuera, al Santísimo, pero fue afuera, y oramos por él. Mientras estábamos orando, yo recibo una palabra de Dios que me decía que él tenía que perdonar a alguien. Lo más gracioso es que cuando yo recibí esa palabra de que Dios decía que él tenía que perdonar a alguien, Dios me decía, al jefe. París estaba allí, y varios también estaba, era el jefe. Y yo, ¿cómo que yo este señor que tiene que estar retirado? ¿Cómo que el jefe? Eso tiene que ser invento mío de mi cabeza. Y seguía al jefe. Tiene que perdonar al jefe. Y yo, usted perdone, si quiere me lo puede decir a mí, yo lo he ido a perdonar. Me dice, o si puede hablarlo con un sacerdote. No, yo vengo a hablarlo con el sacerdote. ¿Ok? Y el Señor sigue diciendo, al jefe. Y yo no me atrevía a decirle al jefe, porque yo decía, ¿cómo un hombre de 70 años va a tener un jefe? Normal, en esa edad, todo el mundo está retirado. Que tiene que perdonar al jefe. Y aquello era tan fuerte en mi corazón que después que termino de orar me siento en un banquito de los de allá afuera, de concreto que hay, y lo miro al jefe, y le digo, una pregunta, a quien usted tiene que perdonar es al jefe. Él entró como que en shock. Yo dije, me equivoqué. Él se quedó así y me miró como por no sé cuánto tiempo. Yo sé que se me quedó mirando así. Yo dije, no es porque si no me hubiera reaccionado, me hubiera dicho que sí. Y se queda así. Cuando él logró reaccionar de lo que yo le dije, como diciendo, ¿y cómo lo sabe? Me dice, sí, es un asunto de trabajo y es al jefe. Entre tantos miles de millones de personas que pueden rodear la vida de él, ¿cómo? Si no fuera el Espíritu Santo, yo iba a saber que era el jefe. Cuando todo en su vida indicaba que él no tenía jefe, porque ya era una persona retirada para mí. Sin embargo, era jefe. Pero no bastó con eso. Cuando él perdonó al jefe, no solo comenzó a sanar de su cáncer, estado 4, que como vieron y escucharon hoy, está completamente limpio para la gloria de Dios. No solo eso, sino que el jefe, mientras él un día entró, porque empezó a vomitar sangre al hospital, y yo estuve 5 horas orando por él ese domingo, el jefe fue la persona que más le ayudó a mover a su esposa a cualquier sitio, tanto al médico como a llevarla al hospital para que estuviera con él, para todo. El perdón que él le ofreció al jefe y perdonó al jefe desencadenó que el jefe se convirtiera en una de las personas que más lo apoyó cuando él tenía la enfermedad y su tratamiento. Entonces, por eso es tan importante ese versículo que leímos ahora. Perdonen, perdonen. La gente a veces se piensa que cuando usted perdona, usted está perdiendo. Cuando usted perdona, usted gana. Porque el que se saca del corazón esa maldad es usted. La otra persona a lo mejor está en Punta Cana, en una piscina disfrutando, y usted es el que está recomido. Sin embargo, cuando usted da el perdón, usted se le entrega a las manos a Dios esa situación, a esa persona, para que sea Dios quien con su justicia haga lo que tenga que hacer, o lo corrija, lo enseñe,
y usted se libera de esa carga. El alma humana, no hay nada que lo dañe más al ser humano en general que el odio y el resentimiento. Entre hermanos, entre padres e hijos, entre esposos. ¿Cuántos matrimonios hoy están destruidos porque no se perdonan nunca algo? Sin embargo, los matrimonios que más han durado, mire a Ana y Ruth, pregúntele cuántas cosas se tienen que haber perdonado. ¿Verdad? Desde el carácter, desde vicios, gestos, gustos, actitudes. Ah, Marta también, que está con el gallito así. Gracias, Señor. Y milagro, ¿no? 53 años, Dios mío. De Perdóname, lo que es Señor Jesús. el perdón en la pareja o en el matrimonio, ¿verdad? Entonces, es muy importante para recibir la bendición de Dios que usted empiece a perdonar, que usted saque eso que hay ahí, esos sentimientos, esa cosa, que Dios la sane y usted perdone, porque el perdón es un acto de la voluntad. La herida, después entonces que usted perdonó, se le pide a Dios que sane para que no duela más. ¿Cuál es, y no me cansaré de decirlo, la mayor manifestación del amor que usted puede traer a una persona? ¿Quién está enfermo ahora mismo? Tú estás enfermo de eso. Ella dijo una cosa y ella dijo otra. La que ella dice es la que más dice la gente de la iglesia. Misericordia, servicio y eso. La que ella dijo es la que poca gente dice, ellas no dijeron. Es la sanación de tu enfermedad. ¿Cuánto prefieres? ¿La que dijo ella o la que dijo ella? Sentir y que te digan Dios te ama y te traigan comida y te vayan y te cuiden en el hospital o te traigan medicina, o que oren y Dios te sane. ¿Qué tú prefieres? Que oren y te sane. Ok, entonces no hay mayor amor a un enfermo que administrarle ¿qué? La curación. Todo eso está bien mientras Dios no hace milagros, pero el enfermo va a preferir que Dios lo sane a que usted todos los días vaya a llevarle un platito de sopa o a quedarse 3 horas con él. ¿O no? Son actos de caridad. ¿Qué quiere decir? Que este es un acto de caridad mucho mayor que todos esos. Porque este le hizo sentir y experimentar en carne propia el amor de Dios. ¿De qué me vale hablar mucho? Dios te quiere, Dios te ama. Dice San Pablo en 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no es cosa de palabrería, sino de poder. Y tristemente, nosotros nos hemos quedado, la mayoría de las veces, en la palabrería, desechando el poder de Dios. Y dice la palabra de Dios, dice San Pablo, que el reino de Dios no es cosa de palabrería. Demuéstrame que Dios me ama. Si tú vienes a predicarme a mí y me dices que Dios me ama, demuéstramelo. ¿Cómo Dios me va a demostrar que me ama? Si mira la enfermedad que tengo, mira el problema que tengo, mira la situación que tengo. ¿Cómo? Haciendo que Dios desate su poder sobre ti. Y cuando Dios desate su poder sobre ti, créeme que vas a estar mucho más feliz, mucho más agradecido, mucho más entregado a Dios, porque experimentaste el amor de Dios en tu vida. Con su poder. No. Seguimos con la sanación interior. Dice 1 Pedro 5:7. Descarguen en él todas sus inquietudes, ya que él se ocupa de ustedes. Descarguen en Dios todas sus inquietudes, porque Él se ocupa de ellas. Como le decía al hermano ahorita, que sentí, busca primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Ponlo ahí, déjalo ahí, pero no simplemente dejarlo y me voy a hacer después cualquier otra cosa, no.
mientras busco el reino de Dios, Dios se va a encargar de tus cosas. Porque tú te estás encargando de las de Él. Ahora, no es dame, y yo lo único que tengo tiempo para ver el fútbol, la telenovela, la película, o estar 24 horas delante del televisor. No, así no vamos a recibir nada de Dios. Busca a Dios donde quiera que tú sepas que Dios se puede estar manifestando. Ve, viaja, haz lo que tengas que hacer. Mira, ya vinieron desde Kendall. Él tiene una prima que quería venir de no sé qué estado por allá arriba y quería venir a estar aquí hoy. Iba a coger avión para llegar y todo. No sé por qué no llegó, pero bueno, venía. Tenía la intención. Y nosotros nos llaman a la parroquia a un evento y decimos, ay, no tengo ganas de ir hoy. Ay, al Southwest, una noche de alabanza. Ay, no, que va. A Miramar. Oh, está muy lejos. Busca primero el reino y todo lo demás vendrá. Descarguen en todas tus preocupaciones. Y el otro dice, Mateo 11:28. Vengan a mí los que estén cansados y agobiados y yo los aliviaré, los haré descansar. La carga que hay en tu vida no es para que la lleves tú solo. Jesús cargó con todo eso en la cruz. Y por fe la recibimos nosotros, la bendición. Entonces, la sanación interior y emocional se recibe al dejarnos iluminar por el calor y el amor de Jesucristo. Pero no un amor de palabras, como decía, no de palabrería, no un amor de poder, que cuando el poder de Dios se manifiesta en tu vida, tú puedas decir, wow, yo soy testigo del poder y del amor de Dios. Esa curación interior y emocional, dejándonos iluminar por ese amor de Jesucristo, paseando a través de cada recuerdo o evento doloroso de la mano de Jesús, dejando en sus hombros nuestras preocupaciones y miedos, dejando que su luz traspase toda oscuridad que puede existir en nuestra alma. Y ahí será sanada nuestra alma. Y vamos para el cuerpo. La sanación física, tercera parte de la integridad de la salud. Léele Jeremías 30:17. Te devolveré la salud, curaré tus heridas, por más que digan tus enemigos, Sión está abandonada, nadie se preocupa por ella, yo, el Señor, lo afirmo. Ya lo vamos, Señor. ¿Qué dice? Te devolveré la salud. Te devolveré, curaré. Es promesa de Dios. Isaías 53:5. Pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Como dice, eso lo repite después Pedro en su carta, creo que es Primera de Pedro 2:24, por ahí. Por sus llagas hemos sido sanados. Alcanzamos la salud por las llagas de Cristo. Ahora, Lucas 4, del 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de sábado, y se levantó para hacer la lectura. Le trajeron el volumen del profeta Isaías, y desenrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu Santo está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó.
la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Palabra de Dios. Resumen de la misión de Jesús. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Proclamar el reino de Dios y Cumplir la promesa. ¿cuáles son? Liberar a todos los que estén oprimidos por el diablo. ¿Qué más? Sanar a los enfermos. Sanar a los enfermos. Que aquellos que estén presos bajo vicios, pecados, la presión del diablo, sean liberados. Y anunciar la buena noticia. Y anunciar la buena noticia a los pobres. Ahora vamos a ser sinceros. Cuando predicamos el Evangelio o presentamos a Jesús, de todas esas cosas, ¿cuál es la que sí siempre hacemos y cuáles no hacemos? Hora de responder. De la misión de Jesús, nosotros predicamos un Jesús histórico o un Jesús vivo. Que está aquí ahora, ¿sí o no? Entonces, si es el mismo ayer, hoy y siempre, lo mismo que hizo en aquella época lo hace hoy. Ahora mi pregunta es, cuando usted habla de Dios con otras personas, de esa misión de Jesús, ¿qué es lo que sí siempre hacemos y qué es lo que siempre, normalmente, la mayoría omite? Llevamos la buena noticia. Es decir, todas las iglesias, todos los cristianos del mundo llevan la buena noticia. Es decir, Jesucristo resucitó. ¿Sí o no? Jesús te ama. Jesús te ama. Jesús es mi Salvador. Jesús es tu Salvador. Jesús es bueno. Jesús es bueno. Ahora la pregunta es la reacción de la persona que te escuchó. ¿Por qué? Porque no creen en lo que tú estás diciendo. Y como no creen en lo que tú estás diciendo, es necesario que empecemos a llevar a un Jesucristo completo, no un Jesucristo mutilado. No hay más buena noticia, no hay mejor buena noticia que decir: Jesús te ama, Jesús tiene poder, Jesús está vivo y vamos a orar para que Él te sane. Y si Él te sana, tú podrás entonces decir lo mismo. Si no, nos seguirán ignorando. Porque hemos mutilado el Evangelio. Queremos simplemente anunciar la bondad, el amor al prójimo. Es decir, toda una filosofía de vida, pero el cristianismo no es solo una filosofía de vida. Es una relación personal con un Dios que está vivo y que tiene poder. Anunciemos el Evangelio completo y no solo lo que cae bien o nos acomoda, porque no tenemos acceso al poder de Dios. La sanación física se obtiene entonces orando a Dios para que nos sane con el poder de su amor progresivamente o milagrosamente. Rápido, vuelvo a insistir, progresivamente significa que usted necesita más de una oración. 10, 20, 15, 100, 200. A veces pedimos una oración, mejoramos un poco y ya no pedimos más oración. Hay que orar las veces necesarias hasta que Dios nos sane. Y también poniéndonos en los brazos de la ciencia médica, en las manos de un doctor, sabiendo que Dios es quien va a actuar a través de él. Para eso está la medicina. Dios nos da varios elementos, pero no convirtamos la ciencia en nuestro Dios, sino Jesucristo es nuestro Dios. Primero le pedimos a Él que nos sane, que nos bendiga, oramos y pedimos oración, y después vamos al médico, no al revés. A veces hacemos al revés, vamos primero corriendo al médico, y cuando el médico nos da un mal diagnóstico, entonces a esa hora es que vamos y buscamos a Dios si acaso. No, nuestro Dios se llama Jesucristo, no es el doctor, no es el examen médico que le acaban de hacer. Es importante entender que salvaguardando nuestra salud, eso nos va a permitir servir a los demás de manera más efectiva. Si usted está enfermo, lo único que puede hacer es ofrecer
crecer en sufrimiento por la salvación del alma de otro. Pero si usted está sano, usted puede ir para que ese sea salvado cuando usted le evangelice y le predique que Jesús está vivo. Y hará crecer el cuerpo de Cristo, hará crecer la iglesia. La sanación, mientras más completa, más nos permitirá expresar y sentir el amor de Dios. Dios te sana porque te ama y para demostrar que está vivo y cuida de ti. Simple, como decía ahorita, sin salud física se puede entrar al cielo. Un enfermo se muere y puede entrar al cielo. De hecho, la forma más común que la persona se vaya para el cielo porque se enfermó de algo que no se curó y ya se lo llevó Dios para allá. La salvación total de Dios. Se puede entrar al cielo con un cuerpo enfermo, porque el cuerpo se queda aquí. Sin salud emocional, ya la cosa se pone un poco más difícil porque la gente empieza, por tantas heridas y traumas, a veces a rechazar a Dios o a actuar mal. Pero sin la salud espiritual es imposible llegar al cielo. No hay mayor muestra de amor al prójimo que ayudarlo a recuperar su salud. Aprendamos eso, pidiendo a Dios que lo sane, no solo físicamente, sino emocionalmente y espiritualmente. Este es el mayor acto de caridad que podemos hacer al prójimo. No se limite a lo meramente humano o natural. Ábrase lo sobrenatural y Dios hará el milagro suyo.